Buenas noches, ¿se me escucha? Sí, sí, buenas Ah, ok, noches. En, gracias. en 2 minutos empezamos. Muy buenas noches. Reciban el cordial saludo del Seminario Penal Oficial en esta tercera fecha, ¿no? Del taller o conversatorio denominado Análisis de las últimas modificatorias a la legislación penal y procesal penal. Vamos a analizar la ley número 32029 que modifica el Código Penal y a fin de considerar la duplicación del plazo de prescripción de la acción penal en el delito de omisión de asistencia familiar. Eh, en esta oportunidad contamos con la autora Margot Minaya Chávez. Ella es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, también magíster por la misma casa, con la doctora Sandra Clavo Barreda. Ella también es abogada por la Universidad Nacional de San Marcos y jueza de la Corte Superior de Justicia del Callao. Y también con la doctora Pamela Pérez Raimundo. La doctora también es abogada por la casa, por nuestra casa, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Vamos en esta oportunidad a analizar la ley mencionada, entendiendo que este delito, sabemos nosotros, como litigantes, como abogados, como parte del Ministerio Público, de Poder Judicial, es decir, operadores jurídicos, sabemos que es un delito que eh, tiene una considerable carga, ¿no? Y afecta sobre todo a los juzgados de paz. Y a su vez, cuando se convierte ya en una conducta penal, eh, arriba hacia las fiscalías penales, ¿no? Y en ese sentido, vamos a analizar si esta norma, dada en el 17 de mayo de 2024, es una buena norma, ayuda a evitar la prescripción de este delito, es necesaria, es útil, o también podemos señalar, ¿no? Que de repente ya la jurisprudencia se ha señalado in extenso sobre este delito y sobre la prescripción de esta norma, este tipo penal, ¿no? En ese sentido va a ir el análisis de esta norma, eh, invitando eh, a la autora, en primer lugar, a la autora Sandra Clavo Barreda, que es
jueza de la Corte Superior de Justicia del Callao, que ya hemos mencionado, ¿no? Ah, para el cual invitamos a que nos brinde su apreciación, sus consideraciones sobre esta norma de fecha 17 de mayo. Doctora, adelante. Muy buenas noches con todos los presentes. Agradecer al Seminario Penal de San Marcos por haberme invitado a esta disertación de esta nueva modificatoria. Saludar a todos los que se encuentran presentes el día de hoy. Y el día de hoy vamos a explicar, exponer, debatir, más que todo con respecto a la nueva modificatoria que está integrada en la Ley 32029, en la cual nos habla de la duplicidad del plazo de prescripción en los delitos de omisión a la asistencia familiar, en la cual se ha modificado pues el artículo 80 del Código Penal, que expresamente nos señala lo siguiente a la letra de la lectura que podemos realizar. En caso de delitos cometidos por funcionarios públicos y servidores públicos contra el patrimonio del Estado o de organismos sostenidos por este, cometidos como integrante de organizaciones criminales, el plazo de prescripción se duplica. Con respecto a ello, la posición que tengo en mi experiencia jurisdiccional es que este delito de omisión a la asistencia familiar es muy común y los que más analizamos día a día en la judicatura con respecto a las incoaciones por el delito de omisión a la asistencia familiar. Justamente ha sido una preocupación, en todo caso entiendo, del Estado o del legislador en querer demostrar una eficacia del jus puniendi, del poder punitivo del Estado, efectos de que se pueda dar una visión a la población de que se está protegiendo, en este caso, a la víctima, de que el plazo de prescripción no va a ser ya como estaba establecido de 4 años, 6 meses, sino esta se duplicaría, quedando en 9 años, 2 meses. Bien, con respecto a la posición que tengo, es que debemos entender primero qué entendemos por la prescripción de la acción penal. La prescripción de la acción penal es una causa de extinción de la responsabilidad criminal que opera limitando el ejercicio del jus puniendi del Estado, como que es consecuencia, pues, de transcurrir el tiempo, es decir, extingue la posibilidad de investigar un hecho criminal, y con él la responsabilidad del supuesto autor o autores del mismo. Es por ello que se señala ya en los artículos 80 y 83 del Código Penal, a cuales están regulados los plazos de prescripción en su modalidad ordinaria y extraordinaria. Siendo que la primera, pues la acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada por ley para el delito, si es privativa de libertad. Y en la segunda, la acción penal prescribe cuando el tiempo transcurrido sobrepasa en una mitad al plazo ordinario de prescripción. Por cuanto nos vamos a atañer específicamente con respecto al delito de omisión a la asistencia familiar. En este caso se tiene que el delito imputado se sanciona con una pena privativa de libertad no mayor a 3 años, y adicionando pues 18 meses por reglas de prescripción. Se colige que para que actúe la prescripción extraordinaria deberán transcurrir 4 años y 6 meses contados a partir de qué? Del incumplimiento al requerimiento judicial de pago de pensiones alimenticias devengadas. Entonces, ahí es donde la jurisprudencia ha señalado si es que realmente el delito de omisión a la asistencia familiar se trata pues de un delito instantáneo, un delito permanente, en la cual se ha surgido diversos criterios que está establecido ya en un recurso de nulidad, que es el recurso de nulidad 1372-2018 Callao, en la cual ahí se reguló con esta ejecutoria, se logró establecer algunos criterios. Detenidamente y concretamente, ¿no? Porque el tiempo no es tirano en este caso, nos habla de que el delito de comisión instantánea concretamente refiere que el criterio que se establece en este recurso de nulidad se coge de que es un delito de comisión instantánea, pero de efectos permanentes. Es decir, consumación en un solo acto, vencimiento de plazo otorgado para el pago. Es decir, si el incumplimiento en este caso el requerido de las pensiones alimenticias devengadas no ha cumplido al término del requerimiento que establece en este caso el juzgado de paz letrado, con la resolución final del monto de liquidación de pensiones devengadas
si no ha cumplido con el pago dentro de los 3 días, se hace efectivo el apercibimiento, en la cual luego de ello es derivado, es enviada las copias, ¿no?, fedateadas al Ministerio Público para que proceda conforme a sus atribuciones con respecto a una comisión de un delito ya, que es el delito de demisión de la asistencia familiar, en la cual, según la ejecutoria, establece pues que este vendría a ser un delito instantáneo y que entraría a la categoría de delitos instantáneos, pero con efectos permanentes. La cual se debería sostener que si son varias situaciones, ¿no?, bajo la fórmula del delito instantáneo, es decir, el momento consumativo es desde que se venció el plazo para pagar. Entiéndase de esa manera que esa ejecutoria nos habla de que en ese instante es configurado el delito y empezaría a computarse la prescripción de la acción penal. Sin embargo, esas posiciones no quedaron ahí y surgieron nuevos análisis jurisprudenciales de la Corte Suprema, las cuales se pronunció mediante una casación, que es la 2822-2021 de la Libertad, y en esta casación lo que ha referido ya, ha hecho un análisis bastante exhaustivo con respecto a que el recurso, nos ha referido a que el recurso de nulidad 327-2020, eh, según el análisis de la Sala Superior, hay una discusión ahí que nos refiere que se aleja de la naturaleza del delito, es decir, que al pretender que su consumación sea permanente, sería pues atentar o ir en contra del plazo razonable de la persecución penal, en entendido que debe de considerarlo como delito permanente. Este en la práctica sería un delito imprescriptible, es de la posesión ese recurso de nulidad, ¿no? Situación que refiere el recurso de nulidad que por política criminal solo está prevista en nuestro ámbito jurídico y en el derecho comparado para los delitos muy graves, como por ejemplo los delitos de lesa humanidad. Bien, pero por otro lado, el mismo argumento que utiliza la casación, que les vengo hablando del 28-22-2021, la libertad, que es de ponente, el ponente que refiere ahí es el ponente César San Martín, es que ha establecido de que luego de ese recurso de nulidad, por esa discusión de que no podría ser un delito permanente, surgieron nuevos análisis con respecto a la casación número 2244-2021 Callao, en la cual ya ahí señala que el delito de omisión a la asistencia familiar es un delito especial omisivo y permanente. Y en la casación 819-2016 Arequipa, en la cual ya detalla cuál sería la distinción pues entre delito instantáneo, delito permanente y delito continuado. Y que con referencia al delito permanente debemos entender que puede entenderse el mantenimiento de una situación antijurídica por un periodo determinado, de tal modo que el tipo penal continúa realizándose de un modo duradero a voluntad del autor. Bien, con respecto a ello, quiero especificar que aquí a la jurisprudencia ya ha sentado posición con respecto a que esa casación señala que erróneamente han llevado a concebir el delito de omisión a la asistencia familiar como un delito instantáneo, cuando en realidad es un delito permanente, dado que la posición de la Corte Suprema es que se busca garantizar con ello el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva de la víctima. Con respecto a ello, mi posición es que si bien es cierto el análisis que hace la jurisprudencia con respecto al delito permanente, puede entenderse desde la comisión del delito, no se debe tener en cuenta desde la comisión del delito, es decir, desde el momento que el obligado alimentario no cumple con el requerimiento, desde esa fecha pues surge ahí un problema, dado que si la persona cometió el ilícito penal del delito de omisión a la asistencia familiar, no podría considerarse, a mi parecer, un delito instantáneo, porque no podríamos decir que se caracteriza por la sola conducta que consuma el delito, sino que refiere, pues no se refiere que no siendo indispensable que el autor siga realizando o efectúe otra. ¿Por qué? Porque el obligado sigue incumpliendo permanentemente con su obligación al no cancelar el monto requerido. Es decir, continuamente está manteniendo una situación antijurídica por un periodo determinado en el tiempo, ¿no? De tal modo que el tipo penal continúa realizándose de un modo duradero por misma voluntad del que incumple con su obligación alimentaria, ¿no? Y que configura finalmente el delito de omisión a la asistencia familiar. Por eso es que yo
soy de esa posición, de la misma que se ha acogido en la Corte Suprema. Sin embargo, ¿qué sucede con la aparición de esta ley? Ya adentrándonos al tema del debate. El problema de la duplicidad del plazo de prescripción del delito de omisión a la asistencia familiar eh, surge ¿por qué? Porque la naturaleza de esta nueva normativa, por así decirlo, es que si bien ya tenemos una posición jurisprudencial, que es un delito de consecuencias permanentes, refiere que este delito cesa cuando sus efectos y consecuencias cesan según el artículo 82 del Código Penal y no empieza a correr prescripción. Por ejemplo, si el delito prescribe al mes, al año o a los 10 años, no importaría, ¿no? Por ejemplo, una persona que es perseguida penalmente por incumplir su obligación alimentaria no podría prescribir el delito porque todo el tiempo no ha pasado sus alimentos. El delito ha ido permaneciendo en el tiempo y nunca cesó. Entonces, no empieza a correr el plazo de prescripción. Entonces, ¿en qué momento vamos a decir finalmente con esta nueva normativa de que se va a comenzar a correr el plazo de prescripción? Sí, según la posición jurisprudencial, y ahí surge una incongruencia, entiendo yo, de la ley que tenemos o de la nueva normativa que se ha insertado últimamente con la posición jurisprudencial de la Corte Suprema. Entonces, ¿qué es lo que finalmente los jueces van a terminar aplicando? ¿La ley o la jurisprudencia? Porque hay una incongruencia, si entiéndase así, al decir de que existe la duplicidad del plazo de prescripción, se estaría el Código Penal adentrando, entiendo yo, adentrarse a una posición ya de que podría considerarse ya como un delito instantáneo. Pero ello sería incongruente con, como vuelvo a manifestar, con la jurisprudencia que hoy en día se viene aplicando, y pues eso es de obligatorio cumplimiento, ¿no? Sin embargo, considero eh, que de acuerdo a la tendencia jurisprudencial, es calificada como un delito permanente contándose desde que cesó la permanencia, es decir, desde que el obligado cumplió su obligación, ahí cesa la permanencia y desde ahí recién empieza la prescripción a contabilizarse, o sea, a operar, ¿no? Desde que cesa el delito. Entiéndase que cesará con el cumplimiento de la obligación, lo cual de la duplicidad termina siendo pues incongruente, como lo vuelvo a manifestar, con las reglas de la duplicidad, ¿no? Por lo que debe repensarse esta regla de la dúplica, entiendo yo, que pretende pues responder a una expectativa social de eficacia del ius ponende, del poder punitivo, pero a espaldas de una doctrina y de los criterios jurisprudenciales que deben tomarse en consideración. Esa es la posición que tengo. Asimismo, se puede concluir, ¿no?, que el legislador, a mi parecer, se estaría inclinando porque el delito tenga una naturaleza instantánea, ¿no? Ello se contradice con nuestra jurisprudencia y como operadores de justicia debemos aplicar la ley penal vigente, si bien es cierto, porque la fuente del derecho penal es la ley, ¿no? Y también existe, pues, normativa que nos hablan de que estamos obligados a aplicar la jurisprudencia vinculante. Sin embargo, bajo la premisa de que la fuente del derecho penal es la ley y el principio de la legalidad, el juez está obligado a aplicarla. Pero es importante que la jurisprudencia se alinee a la legislación penal para que no se dé esta contradicción o esta incongruencia, entiendo yo. Esa es la posición que tengo y es la intervención que voy a hacer hasta el momento. Gracias. Muchas gracias a la doctora Sandra Clavo Barrea, ¿no?, por su disertación y por esbozar una posición respecto de lo que se había consultado en un primer momento. Ahora vamos a darle el uso de la palabra a la doctora Pamela Pérez Raimundo, ¿no?, que nos va a también esbozar una posición sobre la consulta que se realizó, ¿no?, a inicios de este conversatorio. Doctora Pamela, ¿tiene el uso de la palabra? Sí, buenas noches con todos los presentes. ¿Me confirma si se me escucha, por favor? Sí, se le escucha perfecto, doctora. Ok, buenas noches con todos. Ante todo, agradecer por la invitación a esta disertación respecto a un tópico que considero bastante importante, más que nada tomando en cuenta la coyuntura en la que nos desenvolvemos en la actualidad por los diversos casos que se están evidenciando en materia de este delito. En primer lugar, quiero iniciar precisando específicamente sobre esta ley, ¿no? Es evidente que esta ley versa principal y
principal y globalmente sobre el tema de la prescripción en los delitos de la omisión por asistencia familiar. En términos generales, esta ley lo que busca es modificar el plazo de prescripción para los delitos relacionados con lo que son la omisión por asistencia familiar, con la finalidad de asegurar que las personas responsables por este tipo de delitos pues enfrenten las consecuencias legales correspondientes en un plazo pertinente, ¿no? Hay algunos puntos que yo quiero determinar sobre esta ley para dar paso a una postura. En primer lugar, la intención, ¿no? ¿Por qué fue promulgada esta ley? ¿Cuál fue la finalidad? La doctora que me ha antecedido ha hecho mención a distintas jurisprudencias que se ha pronunciado al respecto de la prescripción del delito de omisión por asistencia familiar. Sin embargo, el por qué existiendo jurisprudencia relevante se vio requerida la promulgación de una ley de esta naturaleza. Los operadores de justicia que se vieron inmersos en esta promulgación tuvieron tópicos que, bueno, personalmente he identificado del análisis de esta ley que vienen a ser los siguientes. En primer lugar, el fortalecimiento de los derechos de los menores. ¿Qué es lo que esta ley trató de reflejar? Fue en su mayoría un esfuerzo para reforzar lo que era la protección de los derechos de los menores y también de otros dependientes que no reciban la asistencia familiar adecuada, ¿no? Recordemos que no solamente se da de padres a hijos, eso es un punto bastante importante, teniendo en cuenta que los procesos de omisión por asistencia familiar derivan en la mayoría de casos de procesos civiles, ¿no? En este sentido, al extender el plazo de prescripción, lo que ha buscado el operador de justicia es una forma de garantizar que las víctimas puedan reclamar justicia incluso después de un tiempo prolongado. De esta manera, evitando que los responsables, en este caso los autores de este delito, pues simplemente por el paso del tiempo cesen algún tipo de responsabilidad. El impacto en la justicia familiar. Este cambio, el cambio que se da con esta ley, tiene un impacto muy significativo en el sistema de justicia familiar. Al incrementarse el plazo de prescripción, al duplicarse, es más, se da más tiempo para una recolección de pruebas por parte del Ministerio Público, a la preparación de los casos, teniendo en cuenta pues, la carga procesal que se ve hoy en día, lo que podría mejorar o se proyecta que podría mejorar las tasas de éxito en las persecuciones por estos delitos, que realmente son bastante objetivos, ¿no? Sin embargo, esto podría generar cierta carga adicional para los tribunales y también para el sistema judicial general, porque podemos tener en cuenta que al tener un plazo de prescripción mayor, estamos frente a una investigación que se puede mantener abierta por un mayor tiempo, lo cual va a generar que en el orden de prioridad por la carga que existen en los despachos fiscales, en los sistemas judiciales, pues se le dé se extienda en su mayoría el plazo de investigación mismo. Otro punto importante que esta ley ha buscado es un equilibrio entre los derechos y la responsabilidad. La ley lo que intenta es equilibrar la protección de derechos de las personas, en este caso dependientes, ¿no? de un tipo de pensión, por ejemplo, con la necesidad de garantizar que estos procesos judiciales tengan el nivel que se espera, ¿no? De justicia y de eficacia. Es bastante importante, es crucial que al extender el plazo de prescripción también se mantenga un enfoque de equidad, ¿no? Del proceso judicial y de esta manera asegurar que los acusados, pues de una forma oportuna, puedan defenderse de forma adecuada. Entonces también estamos viendo que esta ley procura amparar también a ambas partes en un proceso penal y no únicamente beneficiar pues un ministerio público en un plazo mayor de investigación. Y tampoco la arista a primera vista que se puede ver del análisis, que al incrementar un mayor plazo se estaría sometiendo a un investigado a un mayor tiempo bajo una investigación fiscal. Otro punto importante son las implicaciones sociales, que yo considero que ha sido una arista muy importante que se ha analizado para la promulgación de esta ley. Si vemos esto desde una perspectiva social, teniendo en cuenta que el derecho se debe a la sociedad, esta ley ha podido contribuir a una mayor responsabilidad, a un cumplimiento de las obligaciones familiares. Tengamos en cuenta el contexto de para qué se promulga una ley, ¿no? Al crear un marco legal más sólido, pese a que ha existido jurisprudencia vasta que se ha pronunciado al respecto anteriormente, pues al crear este marco legal sólido para poder abordar las omisiones por asistencia familiar,
se procura enviar un mensaje más nítido, un mensaje más claro respecto a la importancia para cumplir con estas obligaciones por parte de los obligados, valga la redundancia. Entonces, en síntesis, podemos tener que esta ley representa un paso importante hacia la protección de los derechos de los menores y de los dependientes en general aquí en el Perú, ¿no? Porque, bueno, ya he referido que no únicamente se debe a un alimentista menor de edad, sino también podemos ver los deberes que tenemos en el ámbito civil que provienen de demandas de los padres a los hijos por una pensión, que también es importante precisar, ¿no? Entonces, aunque si bien puede haber desafíos que considero yo están en opinión personal, los desafíos de esta ley están principalmente relacionados a su implementación, especialmente en temas de carga judicial y en el punto que mencioné sobre el equilibrio entre derechos y responsabilidades. Porque, a mi opinión, el objetivo principal de la ley es asegurar que las personas responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes. La naturaleza es esa. Sin embargo, es importante precisar también que en un plano social, desde una perspectiva social, obviamente pues un mayor plazo de prescripción va a ser un sinónimo de un mayor porcentaje de seguridad de que se va a impartir justicia. No obstante, nosotros desde el mundo, desde el enfoque jurídico, con los conocimientos que tenemos como abogados, como estudiantes de derecho, sabemos que eso no es del todo cierto. Que el hecho de que así como las condenas, personalmente soy de la opinión de que no porque haya una condena mayor por un delito, se estaría de forma consecutiva, como una consecuencia, no se estaría asegurando que una persona no delinca por ese delito. Entonces, en este sentido, aplica lo análogo para el presente caso. El hecho de que nosotros tengamos un mayor plazo de prescripción no necesariamente asegura, desde un enfoque jurídico, lo repito, que se imparta una justicia eficaz. Por ello mencionaba que consideraba que uno de los desafíos de esta ley es la implementación que tengan los operadores de justicia. Hay que tener en cuenta que la extensión del plazo de prescripción lo que busca principalmente es abordar la problemática de la impunidad. Estamos hablando del por qué se ha hecho esta ley. Como lo ha referido la ponente que me antecedió, hay una vasta jurisprudencia al respecto, ha existido una vasta jurisprudencia al respecto. Si bien es cierto, la promulgación de una ley puede buscar tal vez unificar los distintos enfoques jurisprudenciales, en este caso, lamentablemente sí, incurriendo en ciertas incongruencias. Sin embargo, tenemos que teniendo por un tema de primacía de los cuerpos normativos y la primacía que tiene una ley, la extensión del plazo de prescripción mediante la promulgación de una ley, que se promulgue una ley específicamente en referencia a la extensión de un plazo de prescripción, busca abordar la problemática de la impunidad en casos donde los responsables de omitir, en este caso la asistencia familiar, logran evadir la justicia debido pues al corto periodo de prescripción. Entonces, el pensamiento lógico indica pues, ¿no? que al alargar este plazo, la ley pretende garantizar que los delitos sean perseguidos con mayor eficacia y que las víctimas tengan más tiempo para reclamar sus derechos. No obstante, como lo menciono, en la realidad, en el ideal, efectivamente esta es la finalidad, pero en la práctica es un tema controversial, ¿no? O es un tema sujeto a la experimentación en lo que se vaya a dar en la ejecución o en la aplicación de esta normativa, porque como mencioné en la analogía anterior, considero yo que no necesariamente un mayor plazo de prescripción va a tener la consecuencia lógica de que va a haber una mayor eficacia en el proceso. Considero que un proceso de investigación, una etapa de investigación eficaz, no necesariamente es una etapa de investigación con mayor plazo. Si bien es cierto, un mayor plazo va a permitir, en este caso, al representante del Ministerio Público tener un mayor tiempo para recabar ciertos actos de investigación, teniendo la naturaleza de un delito de omisión a la asistencia familiar, es decir, tenemos
tenemos en consideración que existen bastantes medios probatorios objetivos que se pueden valorar más. Es un delito bastante objetivo, desde que estamos hablando que la omisión de asistencia familiar es justamente ello. Considero que la vía de incrementar un plazo de prescripción no ha sido la vía idónea o acorde o más apropiada a la finalidad que ha tenido la promulgación de esta ley. Considero que si la intención, la finalidad, como se desprende de la naturaleza de la ley misma, ha sido que haya una mayor eficacia, que haya una mayor seguridad de que se va a impartir justicia para las partes dentro de un proceso penal, considero que debe haber sido otra vía, ¿no? Tal vez la implementación con mayor efectividad de los criterios jurisprudenciales que ya se estaban estableciendo, tal vez una mayor capacitación del Ministerio Público. Tenemos que también el delito de omisión por asistencia familiar está inmerso dentro de lo que viene a ser los procesos inmediatos. Entonces, existía la posibilidad de fortalecimiento de otras vías de acción de este delito, a mi parecer, más que la promulgación de una ley, ¿no? Considero que, si bien es cierto, la finalidad es bastante productiva en términos sociales, puede ser muy bien entendida y celebrada por la sociedad, porque a criterio de una persona del común denominador de la sociedad que no tiene conocimientos profundos del derecho, va a tener el criterio de que me estás aumentando el plazo para que un fiscal investigue tal delito, entonces tengo más garantía de que finalmente esta investigación va a llegar a un buen puerto. No necesariamente es así en la praxis, y lo podemos, bueno, en lo personal puedo dar fe de ello, según las investigaciones en las que he podido participar, que realmente no es la relación correcta, a mi parecer. Se pudo fortalecer otros mecanismos ya existentes más que recurrir a la promulgación de una ley para considerar que este punto estaba completamente fortalecido. Si bien es cierto, es una buena propuesta, la finalidad es muy buena, las implicaciones sociales son muchas, el equilibrio entre los derechos y responsabilidad, yo considero que se pudo haber dado fortaleciendo aristas ya existentes. Más que nada, la difusión o un mayor enfoque en difundir los criterios jurisprudenciales ya existentes en este delito, ¿no? Considero que hubiera sido una vía más idónea, pero finalmente la razón de ser de esta ley es una finalidad que considero beneficia generalmente a la sociedad, ¿no? Pero como lo indiqué, para reiterar y para finalizar, se pudo haber logrado esta finalidad fortaleciendo otros enfoques, como la difusión de los enfoques jurisprudenciales ya existentes. Eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos a la doctora Pamela Pérez por habernos expresado su posición respecto a esta norma. eh, y también tenemos unas preguntas que lo vamos a hacer, doctor Gómez, eh, cuando concluya la exposición de la doctora eh, Margot Minaya. La doctora Margot Minaya, pedimos, por favor, que tome el uso de la palabra la doctora Minaya, por favor. Muchas gracias, doctora. Buenas noches con todos los presentes. Muchas gracias a los organizadores por la invitación. Y bueno, he escuchado atentamente pues las dos exposiciones anteriores con sus posiciones propias en relación pues a la reciente modificación, específicamente de la ley 32029, ¿no? Justamente estos últimos meses hemos tenido pues estas novedades precisamente en lo que respecta a la prescripción, los plazos de prescripción. El Congreso al parecer ha estado un poco preocupado para determinar o fijar nuevos criterios en lo que respecta ya sea a la suspensión de los plazos o en este caso a la duplicación del plazo de prescripción, en específico en lo que respecta al delito de omisión a la asistencia familiar. Eh, este delito, pues, de omisión a la asistencia familiar, como han mencionado, es un delito bastante común, con amplia carga en los juzgados, en la fiscalía, debido, pues, a que conforme a los porcentajes, a los rangos que también el Congreso ha tomado en consideración previo a emitir esta ley, cada día va en ascenso, lamentablemente,
esta problemática de la falta de asistencia por parte de los responsables a los que son vulnerables, ¿no? A los hijos, a los padres adultos mayores, siendo pues la carga más importante el tema referido pues a la omisión de asistencia familiar en lo que respecta a los menores, básicamente. El proyecto de ley precisamente que da mérito a esta ley posteriormente emitida por el Congreso, en inicio, en el fondo, en verdad, lo que buscaba era inicialmente establecer la imprescriptibilidad de este delito de omisión a la asistencia familiar, incluirlo en el artículo 88A del Código Penal, que establece cuáles son los delitos pues, que son imprescriptibles, que son delitos de alta gravedad, ¿no? Delitos de lesa humanidad, básicamente, terrorismo. Finalmente, entiendo después del debate, se ha establecido pues que sí amerita que el plazo de prescripción sea uno superior al común o al común que se establece para los delitos comunes, debido a la gravedad, pues, ¿no? Porque si bien es cierto, es un delito que tal vez no tiene una pena alta, sin embargo, la repercusión del mismo es importante, es relevante, porque afecta, pues, directamente, como mencionaba, a los más vulnerables, que es a la niñez, ¿no? Y las consecuencias que eso trae, ¿no? Una mala alimentación, mala educación y todo lo que refiere a ellos. Entonces, finalmente, pues, se ha establecido esta duplicidad del plazo, ¿no? En el caso pues, del plazo ordinario, ya ahora sería 6 años, un extraordinario 9 años, fijando límites, ¿no? El Congreso efectivamente al emitir esta ley no ha tomado consideración o no ha compartido el criterio jurisprudencial de los últimos tiempos, teniendo en cuenta que esta casación 2882-2021 es de diciembre del 2023 y tenemos también pues la casación de Huaura, la 1591-2021, en la cual la Corte Suprema había establecido como criterio que es el delito de omisión a la asistencia familiar. Se trata pues de un delito permanente y basado fundamentalmente, si vamos al contenido de ambas casaciones, en sentencias del Tribunal Español. Y finalmente pues la casación 2882 en su considerando 14 establece que efectivamente el delito pues debe ser considerado, de omisión debe ser considerado como uno permanente, y dice pues si finalmente pueden haber algunos que entiendan que se afecta el derecho a un plazo razonable, sin embargo la norma procesal ha establecido mecanismos que puedan garantizar que no haya esa vulneración. Pero si vamos a la imprescriptibilidad, ya básicamente que se establecería a partir de este razonamiento, de establecer de que el delito de omisión a la asistencia familiar es un delito pues que permanece y se ejecuta, entiendo yo, cada día, cada minuto, en tanto y en cuanto la persona no pague. Estaríamos pues, como como se cita también acá el pronunciamiento de la Sala Superior que es llevado pues a casación, en una forma de absurdo, ¿no? Y yo sí, en lo particular, considero que no debería caer en ese punto, ¿no? No comparto en realidad este pronunciamiento de la Suprema en, en establecer que el delito de omisión a la asistencia familiar deba fijarse como un delito permanente, sino más bien yo sí considero que pues específicamente el delito previsto en el artículo 149 señala que incurre en la comisión de este delito y se entiende que el delito se consuma y se ejecuta como tal en el momento en que el juzgado de familia, en este caso, o los mixtos o de paz letrado que tal vez en provincia puedan establecer la sentencia sobre la obligación alimenticia, te da un plazo, te dice 3 días y bajo apercibimiento de remitirse copias, iniciarse la investigación. Entonces considero que cumplido ese plazo, el delito se consumó, que efectivamente tiene efectos permanentes porque la vulneración al derecho del menor de percibir esos alimentos se sigue pues afectando efectivamente. Sin embargo, en la práctica, como lo veo en el Ministerio Público, por ejemplo, ¿qué pasa? A veces llegan casos al despacho, se abrió investigación, se han iniciado diligencias, en casos incluso ya se ha formalizado o ya se ha postulado el proceso inmediato, y viene el investigado y dice, ya pagué, aquí están mis vouchers, ya cumplí con pagar los 15.000 soles que me estaba exigiendo el juzgado de familia, entonces archivan. Y no es así.
porque la comisión del delito, el delito ya se consumó con el solo incumplimiento de parte del investigado de prestar alimentos en el momento que el juzgado lo estableció. Entonces, ¿qué hacemos en este caso con nosotros como Ministerio Público? Continuamos con el proceso, continuamos con la incoación del proceso inmediato, y lo que hacemos es pues que en el marco de determinar la pena y la reparación civil, habiéndose pues establecido y el investigado acreditado que en este caso ese pago que él ha hecho se ha destinado, se ha fijado al plazo de devengados que estaba exigiendo el juzgado de familia, porque eso es un punto que también se debe determinar, ya que, como saben, el delito de omisión de la asistencia familiar, cuando el juzgado remite copias, te dice, no remito copias por el incumplimiento de los devengados correspondientes, por ejemplo, enero 2017 a enero 2019. Y luego salen otros devengados del febrero 2019 a marzo del 2022. Entonces son plazos distintos. Nosotros como Ministerio Público, efectivamente, de manera independiente, tenemos que valorar si efectivamente se ha cumplido, ¿no? Para eso se recaban las copias del proceso de alimentos. Entonces, debemos establecer en principio que ese pago que el investigado ha hecho ha sido destinado pues a ese plazo de devengado. Y en segundo punto, ya al determinar la reparación civil, pues descontar ese monto que el señor ya pagó, que efectivamente eran los 15.000 soles correspondientes a los devengados que adeudaba, y aunar también el monto por indemnización, ¿no? Porque la reparación civil comprende la obligación que tiene de cumplir con el pago de los alimentos, además de la indemnización por los daños pues, causados a la parte agraviada. Entonces, el delito ya se consumó, como digo, ya se consumó, y por tanto, cuando este señor paga, así sea ya en etapa de investigación preliminar o cuando se ha postulado al proceso inmediato, tiene pues como consecuencia una sentencia. Entonces, bajo esa lógica, yo considero que el delito no puede ser considerado como un delito permanente, sino como un delito de ejecución instantánea y pues con efectos permanentes, ¿no? Y en lo que respecta pues a esta novedad que nos trae esta ley, al duplicar el plazo de la prescripción, como dijo la ponente anterior, efectivamente pues se ha buscado tal vez un equilibrio y reconocer que efectivamente es necesario que la persecución de este delito sí tenga un plazo más amplio para efectos pues de no dejar en impunidad muchos supuestos en los cuales tal vez no se ha podido ejecutar la acción penal, la persecución en su momento debido, tal vez por la alta carga que tienen lamentablemente los juzgados de paz, los juzgados de familia. Sin embargo, sí creo que más allá de la preocupación en los plazos de prescripción, sería importante ver la otra parte, ¿no? La ejecución de la sentencia, pues en estos casos, más allá de la pena que uno le pueda imponer, pueda solicitar para estos investigados por este tipo de delitos, lamentablemente, dada la pena que tiene prevista este tipo penal, que es máximo de 3 años, en su mayoría, pues la pena, en el 99% de los casos, la pena es con carácter suspendida, ¿no? Entonces, son muy pocos casos en los que he podido verificar que efectivamente ya tenía una sentencia anterior y se le ha podido aplicar una reincidencia. Y de ser el caso, se le aplica una pena efectiva. Son casos ya pues muy, muy graves y muy excepcionales. Pero ¿qué pasa? Lo que en verdad le importa al Estado, le debería importar al Estado, es de que esta persona cumpla con pagar, o que de alguna forma este niño, ese menor, reciba la asistencia que no recibió de parte del investigado. Entonces, en la etapa de ejecución de sentencia, y es un malestar de las madres alimentistas, cuando les dicen, no, ya vas a pagar en 12 meses o 24 meses, que es el plazo pues de suspensión de la pena, el plazo de que se le suspende para que él pueda pagar, ¿no? Y se le fijan las reglas de conducta. Entonces, para ellos no es, para los alimentistas, pues se sienten defraudados por la justicia, porque lamentablemente les ponen un plazo y lo que ellos esperaban es poder recibir ya la asistencia. Y lo peor es que muchas veces tampoco en ese plazo cumplan con pagar. Entonces, ¿qué piden? Que la revocatoria. Entonces, no se han implementado hasta la fecha mecanismos que
sí permitan al alimentista, a la parte agraviada, pues percibir este monto o de alguna forma tener el resarcimiento por la afectación de este derecho, ¿no? El derecho de percibir alimentos de parte pues de los obligados, que en este caso serían los padres de familia en primera instancia. Bajo esa lógica, en este caso, bueno, yo sí considero que la duplicación de la que ha establecido el Congreso en este caso es idónea, es útil para efectos pues de equilibrar también la posición de las partes, porque ya la jurisprudencia nacional e internacional ha establecido, ha señalado que los investigados tienen derecho a ser juzgados en un plazo razonable y no pueden ser pues perseguidos de manera indefinida. Entonces, no obstante, sí, la casuística sobre esta materia de la prescripción de la obligación de asistencia, de la obligación alimentaria, al menos no así, no es muy, no lo he visto en muchos casos, salvo en estos pronunciamientos jurisprudenciales, que bueno, sí, como por la carga procesal, pues sí, puede suceder, pero pues con esta norma de alguna forma podríamos tener garantizado de que vamos a tener un mayor plazo para que tanto el Ministerio Público, así como el juzgado de paz o el juzgado de familia que remite las copias, pueda pues tener un tiempo más razonable y poder pues establecer una sanción, la sanción que corresponda a la parte investigada, en este caso pues al que ha omitido cumplir con esta obligación alimentaria a favor de sus menores, que es en la mayoría, ¿no? Esa sería mi posición en lo fundamental. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Margot Naira por su participación y por brindarnos su posición sobre esta norma, ¿no? Entonces, hemos visto que las ponentes nos han dado algunas ideas, la posición que éstas tienen sobre esta norma, señalando aspectos positivos y también, ¿no? Aspectos negativos de esta ley. En ese sentido, eh, invitamos a los compañeros que nos están acompañando en la exposición a efectos de formular alguna consulta, ¿no? Bueno, tenemos acá la mano levantada del doctor Iván Gómez Torres, a quien invito a que formule su pregunta y creo que también ya la señaló, ¿no? En los mensajes, pero lo puede hacer de manera verbal y también expresar su opinión. Doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paul? Qué gusto verte a los años. Bien, mi preocupación es la siguiente. Uno, es jurisprudencia, es una o un grupo, ¿no? No es vinculante. Mi segunda preocupación, se cita eh, una sentencia del Tribunal Supremo Español. Que lo digan los supremos, sé que los años y la experiencia es importante, pero no significa que sea un razonamiento correcto, ¿no? Es de recordar o tener presente, bueno, por si acaso entiendo que estamos, yo me baso en este comentario sobre la casación 20-28-82-2021, la libertad, sala penal permanente, 6 de diciembre de 2023. Entiendo que sí lo han mencionado. Y me preocupa ¿por qué? Porque si revisamos el fundamento jurídico 13 de esa casación, hace mención al Tribunal Supremo Español, a la sentencia 2483 del año 2020. Incluso colocan o transcriben el artículo 227 del Código Penal Español. Y dicen, el Tribunal Español, los Supremos han dicho que es permanente, entonces en el Perú también es permanente. Considero que ese traslado de razonamiento debiéramos tener un cuidado. Si revisamos, y ojo, este es un análisis superficial, probablemente solamente método de interpretación literal, pero con la ambición de que sea sistemática con el Perú. Si revisamos el artículo 227, menciona que dentro de los elementos del delito o del tipo penal objetivo, se menciona el que deja de pagar prestación económica. Hay varias opciones. Por 2 meses consecutivos. Hay un plazo, ¿no? O por 4 meses no consecutivos. Y que este pago se encuentre establecido en una resolución judicial. Y hay varias opciones y uno de ellos, proceso de alimentos. Yo entiendo que desde una interpretación teleológica
se establece un plazo, ¿no? 2 meses, 4 meses no consecutivos. Obviamente, la permanencia está tomada en cuenta en el Código Penal español. Obviamente, el sujeto activo del delito es el que mantiene por 2 meses o 4 meses no consecutivos ese acto antijurídico. Eso no hay vuelta que darle. Pero no estamos en España. Y que los jueces supremos lo hayan trasladado no significa que sea un razonamiento correcto. Si revisamos el Código Penal peruano, artículo 149, la estructura del tipo penal objetivo nos permite extraer, omitir, omite cumplir su obligación, ¿no?, de prestar alimentos que se establece en una resolución judicial. Entendemos que, no sé si decir costumbre o por la práctica judicial, no pensamos en 2 meses, ¿no? Porque no está en el tipo penal. No pensamos en 4 meses. Pensamos en que te voy a dar 3 días, porque por lo general es la práctica judicial que le dan 3 días, para que pague todo el acumulado. Es solo una conducta. Y aquí me permito, no sé si se ve, bueno, es un libro llamado Roxy, creo que es un libro que como abogados lo revisamos. Nos dice en parágrafo 10, nota numeral 105, donde delimita los delitos permanentes y delitos de Estado, ¿no? Entiéndase que el delito de Estado, oye, yo me caso 2 veces, me casé una vez, me caso por segunda vez, no porque siga casado por segunda vez, yo estoy manteniendo el acto antijurídico. No, ya firmé y desde ese momento ya cometí el delito de bigamia. Por lo menos creo que ese es uno de los ejemplos más claros que nos plantea Roxin. O es un delito de Estado, ¿no? Que es un delito instantáneo y que permanece en el tiempo el acto antijurídico, pero no depende de la conducta del sujeto activo vinculado con el sujeto pasivo, ¿no?, del delito, en cuanto a conducta antijurídica. Distinto es el delito permanente. Entonces, yo pido, en todo caso, que podamos tener en cuenta, dado que tenemos la gran oportunidad de escuchar a magistradas, tanto el poder escuchar con el Ministerio Público, tener en cuenta, primero, de que los argumentos no pueden ser trasladados de manera mecánica. Segundo, de que porque la Corte Suprema asuma una posición, está bien, ¿no? Son seres humanos y no tenemos por qué opinar de forma mecánica. Pido que se tenga en cuenta que en realidad, y aquí estoy de acuerdo con la doctora Margot, que en realidad no estamos ante un delito permanente, sino ante un delito de mera actividad. Sí, y quizás aquí voy a aprovechar mi experiencia, espero sin ánimos de asumir una falacia. eh, no he visto un proceso de alimentos que dure más de 9 años, o que pueda durar tanto tiempo, ¿no? Creo, me parece razonable, por lo menos como un tema de intuición, de que 9 años podría ser una forma razonable desde el momento en que deja de pagar, ¿no? En cuanto a que la resolución le pide paga, pasó los 3 días, 9 años, sí, ¿no? Como prescripción, razonable, político criminalmente no me opongo, pero técnicamente para el momento de determinar el inicio del cómputo, no debiéramos afirmar el delito permanente, dado de que no tiene el sustento en nuestro tipo penal peruano. Eso era lo único que quería afirmar. Y obviamente, si la doctora que ha afirmado que es un delito permanente está en oposición a lo que he presentado como argumentos, encantado, encantado por lo menos de escuchar sus argumentos y gracias porque nos haya mostrado una gran cantidad de resoluciones que he tratado de anotarlas. La verdad que no conocía esas resoluciones. Muchas gracias. Eso es lo que quería decir. Gracias. Gracias, doctor Iván. Si alguna de las ponentes quiere formular Sí, alguna yo quería precisión. puntualizar una con respecto a la intervención de mi colega, el doctor Iván Gómez Torres, ¿no? Con respecto a ello, si bien, claro, son posiciones que ha establecido la jurisprudencia, ¿no? En primer lugar, primero considerarlo como instantáneo, como lo manifesté, en la cual está en el recurso de nulidad. 1372-2018 Callao, y tiene sus fundamentos ahí, en la cual se llegó a criterios con esa ejecutoria de que el delito de omisión de justicia familiar es un delito instantáneo, ¿no? Pero de efectos permanentes. Es respetable, sin embargo, luego de la Corte Suprema como la ponencia de San Martín es que establece ya que no sería instantáneo, sino sería permanente. ¿Y por qué adopta y justifica esa posición o esa fundamentación? Es porque justamente
ellos se abocan más a garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva de la víctima, en el sentido de que pues no quede impune, dado que justamente el plazo extraordinario de prescripción, el delito de homicidio de justicia familiar, llegaba pues a 4 años, 6 meses en ese entonces, ¿no? Con ese análisis. Ahora, con la duplicidad, ya decía, ¿no? De plazo de prescripción, lo que se ve es que, si bien es posterior a ese análisis que ha sacado la Corte Suprema, reciente, lo que hay lo había manifestado, una incongruencia, ¿no? Con la última posición jurisprudencial. Y lo digo así porque los jueces estamos obligados a aplicar pues la jurisprudencia vinculante, eso lo establece la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y no sin embargo, nos podemos apartar debidamente, con una resolución debidamente motivada, el por qué nos apartamos de esa jurisprudencia, ¿no? Sino, de lo contrario, corresponde su aplicación de forma obligatoria, ¿no? Bien, pero con respecto al análisis que hace el doctor, es respetable, ¿no? Su posición con respecto a que considera que debe entenderse como un delito instantáneo. Y es más, también el Código Penal, con esta nueva normativa, les decía que ya se aboca a ese análisis también, a mi entender, como un delito instantáneo, ¿no? Finalmente, porque hablar de prescripción de la acción penal y justamente señalando que se va a duplicar el plazo de prescripción, es establecer que en ese tiempo de 9 años, 2 meses, tiene el Ministerio Público para hacer las actuaciones judiciales, ¿no? Igual el Poder Judicial, ¿no? Bien, sin embargo, yo quiero hacer una acotación, ¿no? Yo creo que la preocupación, ya como abogada y trabajando en la judicatura, yo pienso que el tema no es tanto discutir si está finalmente, digo yo, de si es de un delito permanente o un delito instantáneo. Acá la preocupación que tengo es que el legislador no está abocándose al tema de la persecución penal, pero no está abocándose al menor alimentista. ¿Qué sucede finalmente? Considero yo, cuando mandamos a las cárceles a estas personas que cometen estos delitos, el delito de omisión a la justicia familiar. No va a poder cumplir con su obligación alimentaria. No va a poder cumplir con su obligación alimentaria, porque la mayoría que comete estos delitos no tienen oportunidades de trabajo, que es ya un problema social. Y yo más bien considero que el legislador debería preocuparse de cambiar esta pena privativa de libertad, y que incluya es una propuesta ya, ¿no? Que quizás más adelante pueda hacerse un tema de debate, incluya un trabajo forzosos que deban incluirse a estos reos, y que ese dinero que se recaude de su trabajo forzoso, claro, obviamente vigilado por el Estado, sea de una u otra manera retribuido a los menores alimentistas, o sea, a las madres, ¿no? Que han reclamado judicialmente la pensión alimenticia, y que se ha generado de vengados impagables muchas veces. Es que hay que hablar de realidades, no solo de leyes, ¿no? O de jurisprudencia, sino también la realidad que nos lleva y que vemos el día a día, es que inclusive se adjunta un pensión alimenticia de vengadas de ¿cuántos años? Hablamos de 2014, 15, 16, 17, 18, 19, de más de 7 años, y en muchos casos yo he visto, y en las cuales asciende inclusive a 30.000 soles, 40.000 soles, que una persona eh, no va a poder cancelarlo finalmente, todo ese monto de vengado, ¿no? Y que va a tener que ir probablemente a prisión, y que bueno, ahora con la nueva legislación, pagando la reparación civil, puede salir. ¿Y qué pasa con los que no pueden pagar la reparación civil? Se quedan en prisión, cumpliendo su pena efectiva. Claro, no son muchos años, que se pone un año, y a veces es suspendido, sí, pero si no cumple se revoca y va a prisión, ¿no es cierto? Como ya sabemos. Pero yo considero que el legislador debería preocuparse más en, no tanto en la persecución penal, sino también en cómo el Estado ayuda a estas personas, porque finalmente no son delincuentes, sino son personas finalmente que y cometen este delito, sí, pero no, eh, pero son padres finalmente, que incumplen una obligación alimentaria, y que con ello yo pienso es un delito leve, y que puede perfectamente implementarse esos trabajos forzosos, llevarlos a fábricas, a construir carreteras, no sé, y de pronto el Estado
ese dinero, retribuir a los menores alimentistas. Yo creo que así podría, en mi propuesta podría darse una solución, un cambio normativo y una preocupación real del Estado por los menores que no reciben, pues, ¿no? Y estos padres que quizás probablemente, que es la mayoría, son obreros y no tienen trabajo ni cómo retribuir, ¿no? Esa es mi posición. Muy bien, muchas gracias a la doctora Sandra Clavo. ¿Alguna otra consulta de parte del público sobre esta norma que quiera expresar o que quiera hacer la consulta a las ponentes? Mm, ujú. A ver si hay preguntas. Muy bien, bueno, no habiendo otra pregunta, eh, corresponde agradecer a las tres ponentes que nos han acompañado el día de hoy, a la doctora Margot Minaya Chávez, a la doctora Sandra Clavo Barreda y a la doctora Pamela Pérez Raimundo, ¿no? Por la exposición en la que nos han expuesto, nos han señalado su punto de vista, así como lo positivo y los bemoles que conlleva esta ley. Asimismo, agradecemos a todos los participantes, a todos los que nos han podido, los que se han ingresado a este Zoom, y los invitamos también a unirse a la página de Facebook de Seminario Penal Oficial de Universidad Nacional Mayor de San Marcos, anticipando que vamos a generar en el próximo mes, tal vez, alguna que otra análisis de norma, ¿no? En ese sentido, agradezco a todos los participantes y también a los ponentes. Y de esta forma hemos concluido con este tercer taller que hemos llevado los días lunes, martes y el día de hoy. Muchas gracias con todos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta Muchas luego. gracias. Gracias, Hasta luego. gracias. Hasta luego.